Por eso mucha gente cree en una forma y cree en otra. Algunos creen en unos monos de yeso, otros creen en unos de palo, y luego la gente reniega unos contra otros. Esa religión es contraria a la mía. Dios no es ninguna religión. Él es el creador de la humanidad y de la vida. Él es el Dios todopoderoso, y este libro es el manual de su vida. Quiero invitarles, hermanos, a que vayamos a las Santas Escrituras, libro de los Hechos, capítulo 3. El libro de los Hechos, capítulo 3. Con un amén me hace saber que está ahí. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos han venido hoy a la casa del Señor anhelando un cambio profundo en algún área de su vida. Quizá en su salud física, probablemente en su matrimonio, quizá en su economía o en la situación que está viviendo ahora mismo en su hogar. No sé, pero quiero darle buenas nuevas de salvación en esta noche. Dice así la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 3, a partir del versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Escuche, subrayo, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento las almas. Y te suplico, Señor, que tu palabra fluya a través de la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Tendremos cuidado, Señor, de darte toda la gloria y la honra y la alabanza solo a ti, por cada maravilla, milagro y bendición y conversión que ocurra en esta noche, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, alabando el nombre del Señor. Hoy quiero compartir el tema de la palabra del Señor: el último día de la rutina. Amén. ¿Cuál es el tema de esta noche? El último día de la rutina, bajo la cita base Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Hace algunos años atrás, probablemente unos 15 o 17 años atrás, realizamos un viaje con mi padre de Ciudad Juárez a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Él iba a visitar a algunos compañeros pastores, iba a estar por ahí en algunas actividades, y nos llevó con él. Y yo recuerdo en aquel viaje que llegó a un hogar donde una familia le llamó para pedir oración. Cuando llegamos a aquel lugar, un jovencito de aproximadamente 14 años de edad estaba tendido en su cama, completamente inmóvil. Del cuello hacia abajo le era imposible mover sus manos o sus pies o cualquiera de sus extremidades, y la madre estaba llorando. Ya había realizado una llamada para que una ambulancia llegara hasta el hogar y recogiesen a su hijo para llevarlo a un hospital de emergencia. El muchacho tenía una enfermedad, un problema renal que hacía que desechara el potasio por la orina, de tal manera que se había convertido ya en una rutina ese estilo de vida. En cada ocasión que este jovencito terminaba de desechar todo el potasio, tenía que venir una ambulancia, llevarlo a un hospital y canalizarlo y poner por sus venas en suero nuevamente potasio para que volviera el movimiento a su cuerpo. Habían pasado los años y desde su niñez, 14 años, la rutina de su vida era la misma. No podía ir con regularidad a una escuela, no podía hacer cualquier cosa que hacen los niños y los adolescentes de esa edad. Su madre estaba en agonía y todo parecía ser un futuro incierto. Pero aquella tarde llegó mi padre, un hombre de Dios,
hasta aquel lugar. Nosotros estábamos aprendiendo de papá, aún no estábamos en el pastorado. Y recuerdo que mi padre entró hasta la habitación de aquel joven y le dijo: quiero hoy traerle buenas noticias. No necesita llamar a la ambulancia, porque aquí está con nosotros el creador de la vida. Y Él va a hacer algo en esta hora. Él va a cambiar esta historia. Él va a cambiar la rutina de la vida de su hijo. Usted lo puede creer. Y la madre llorando dijo: sí, yo creo. Y saben, hermano, fue algo tan maravilloso, tan extraordinario, que mi padre levantó sus manos, clamó al Señor y puso sus manos sobre la frente de aquel joven y clamó la sangre de Cristo. Y él empezó a moverse poco a poco, sus piernas empezó a estirarse y de pronto se puso en pie. El Señor había sanado su cuerpo, restaurado el potasio, activado sus riñones y lo había rescatado de la rutina en un instante. Hace algunos 2 o 3 años atrás pasé por Hermosillo, iba a una campaña y saludé al muchacho. Es un tipo enorme, creció muchísimo, completamente sano. Y le dije: oye, hijo, ¿te acuerdas cuando vino mi papá a orar por ti? Sí, me acuerdo, hermano. ¿Y qué pasó? Nunca más volví a entrar a un hospital. Hasta el día de hoy, desde aquel día, no he vuelto a ir al médico, a nada. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo quiero decirle que el Espíritu Santo puede cambiar la historia de alguien en un momento. Pero para que eso ocurra, necesita alguien preparar el ambiente. Y un conflicto que tenemos los seres humanos en este tiempo, que nos hemos acostumbrado, lo decía en la mañana a la hora de las conferencias, nos hemos acostumbrado a la generación de lo express. Queremos un café express. Antes, para tomar café tenían que ir a moler los granos y prepararlo, poner a hervir. No, ya no, ahora le pica un botón y sale ya el capuchino y usted se lo toma, ¿verdad? Queremos comida, la metemos en el microondas, 3 segundos y ya está caliente. La pizza ya está hecha, la mete, se cocina. Pero ¿cómo ha aumentado el cáncer? ¿Cómo ha aumentado las insuficiencias renales, problemas del hígado, los asuntos de leucemia y tantas otras cosas más? ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere ser procesada en nada. Todo lo queremos rápido. Por eso ahora hay tantos embarazos inesperados, porque también el amor lo quieren rápido. Y así de rápido como llega, así de rápido se va. Uno de los grandes colapsos de este país ha sido por asesinos, porque se han convertido ya en una generación que aprueba el aborto. Y eso se llama asesinato. Si alguien que mata a otra persona es un terrible asesino, imagínense el que mata a su propio hijo. Las cosas van poniéndose de mal en peor por la rutina del pecado. La palabra del Señor nos habla de momentos maravillosos donde el Señor Jesucristo caminó con sus discípulos mostrándoles su gloria. Hace un momento, escuchando a nuestro pastor, mi hermano Moisés Castañeda, recordaba yo por el Espíritu Santo ese instante cuando el Señor lleva a Pedro y a los otros 2 muchachos con él al monte de la transfiguración. Y el Señor se glorifica frente a sus ojos. Pedro queda perplejo y no le cabe en la cabeza que su Señor está hablando con Moisés y con Elías. El Señor estaba llevándolos a otro nivel espiritual. Pedro, pastor. Y luego dice: Señor, bueno sería que hagamos 3 enramadas, una el cual lleva el Señor a Pedro, porque cuando Pedro tiene su primer encuentro con el Señor, Pedro está desnudo, sin camisa, estaba lavando las redes, estaba sucio y estaba de mal. Y ahí está el Señor hablando y de pronto viene y se acerca a Pedro y se sube a su barca y le dice: boga mar adentro. Oiga, Jesús era carpintero.
¿qué tiene que ver un carpintero dándole lecciones a un pescador? Pedro era un experto en la pesca, Jesús era un experto carpintero, y para Pedro era un maestro solamente. Escuche, era un maestro solamente. Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos podido sacar nada, pero en tu palabra echaré la red. Y allá va Pedro adentro. Yo no sé si alguien está recibiendo esta palabra. Si las cosas han estado saliendo mal, si te has estado hundiendo en alguna situación de crisis, si la salud ha estado desmejorándose en tu cuerpo, necesitas tomar la palabra. Hay gente que a la iglesia viene, pastor, y sale como llegó, nunca toma la palabra. Tienen el espíritu del bateador, ¿verdad? Y ahí va para ti, y ahí va para ti, y ahí va. Pero mejor es el espíritu del catcher, hermano. Agárrelas todas para usted. Diga: esa palabra es para mí, ese mensaje es para mí, ese cambio por el espíritu es para mi vida. Y dice la escritura que Pedro se va a mar adentro, al lugar donde el Señor le dice, y lanza las redes. ¿Y cuál es su sorpresa? Que al lanzar las redes inmediatamente agarraron multitud de pescados, de tal forma que las redes se rompían, y empieza a sacar los peces y carga su barca. Que hay algo glorioso: llena la barca completamente, de tal manera que la barca se quería hundir de tantos peces. Y luego le llama a los otros pescadores que estaban a la orilla, igual que él, lavando redes, deprimidos, nada de pesca. Hey, muchachos, vengan, porque aquí ya no hay qué hacer con los peces. Y llenaron todos sus barcas de peces, porque alguien creyó la palabra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando alguien decide obedecer la palabra y salir de la rutina, entonces no solamente él es bendecido, todos los que están a su alrededor, a su entorno, son alcanzados también por la bendición. Si tú eres transformado, si tú eres alcanzado, si tú eres ungido, impactarás a todos los que te rodean. Y dice la palabra que cuando Pedro mira aquella pesca milagrosa, llena su barca, repleta totalmente, y luego llena las barcas de los demás, dicen que Pedro se postró en la barca, se tiró, se humilló y dijo: Señor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Ya no le dijo maestro, note la palabra, le dijo Señor. Ahora ya no era nada más el que enseña, ahora era alguien que tenía dominio y autoridad aún sobre los mares, sobre los peces, sobre el ambiente, sobre las circunstancias, sobre lo imposible. Yo no sé cuántos le sirven a un Dios de imposibles aquí. Hay gente que no le sirve a un Dios de imposibles, pastor. Por eso cuando llega una mala noticia a su vida, vienen todos deprimidos, renegando, quejándose. Hay procesos que Dios permite en nuestra vida simplemente para mostrarnos su gloria, hermanos. Hay cosas que Dios va a permitir que pasen en nuestra vida para que usted conozca el poder de Dios. Y dice la palabra que la vida de Pedro fue transformada, porque después de esa pesca milagrosa recibe otra palabra más. Y esto es algo glorioso. El que tiene el corazón dispuesto y preparado para recibir la palabra de Dios, el Señor no dejará de fluir en palabra. Estará continuamente dándole palabra nueva, palabra fresca, palabra de autoridad y de unción. Por eso hay gente tan seca que nunca recibe la palabra, viene y se sienta como las momias de Guanajuato, nomás a estar allí como secas. Vienen y se van como llegaron y nunca recibe nada. ¿Qué tal estuvo el culto? Pues secos. Pero aquel que viene y recibe la primera palabra, pastor, del viernes, del jueves, del domingo, del miércoles, la palabra del enlace, del poder de la paz, y está recibiendo, y el Señor se complace en darle más, en darle más, darle más. Y la palabra es viva y eficaz. Oh, aleluya. La vida de alguien va a cambiar cuando reciba la palabra y se apropie de ella. Dice la escritura que el Señor le da la siguiente palabra y le dice: ven y sígueme, porque yo te haré pescador de hombres. El carácter de Pedro era algo difícil. La rutina de Pedro era la violencia, la agresividad, las palabras golpeadas. Era un hombre del vulgo, dice la escritura, literalmente era un hombre vulgar, grosero.
Pero Dios empieza a procesar su vida. Pedro camina con Jesús mirando su gloria. Pedro está mirando de primera mano a los ciegos recibiendo la vista, a los leprosos con sus cuerpos podridos completamente, recibiendo una regeneración en las 7 capas de la piel. Y estaba Pedro sorprendido, maravillado, encantado de la gloria del Señor. Pero aún no había sido lleno del Espíritu. Había una muy marcada barrera entre él y la unción del Espíritu. Estaba de este lado en la carnalidad. En momentos recibía revelación, pastor Pedro: yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviendo. Oh, te lo reveló carne ni sangre. Y Pedro bien contento. Y lo que atares en el cielo será atado en la tierra, Pedro. Y lo que atares en la tierra será atado en la autoridad. Pero como en 2 minutos después le dice: oye, Señor, no te dejes crucificar, apártate de mí, Satanás. Bueno, pues hace unos minutos me habías dicho que la gloria y yo estaba arriba y abajo, y ahorita me dijiste Satanás. Cuidado, le digamos algo así a algún hermano, ¿no? Se cambia de iglesia, hasta nos demanda. El pastor me dijo: Satanás, estoy traumado, tengo 4 días, necesito tratamiento. Hay gente así, ¿no? No, Pedro nomás se quedaba. Y llega el momento en que Pedro le dice: Señor, yo contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y hace un momento el Espíritu Santo me hablaba ahí y me decía: ¿sabes por qué mucha gente no persevera? ¿Sabes por qué mucha gente tiene buenas intenciones pero malas relaciones? ¿Sabes por qué mucha gente tiene buenos deseos pero proyectos arruinados? Porque no buscan mi Espíritu, porque su vida no ha sido transformada por el poder y la unción del Espíritu Santo, porque viven viviendo con una mente natural, viven caminando con una mente humana, terrenal, carnal y animal, dice la Biblia. Me va a decir: pero ¿cómo es eso? Como Nabucodonosor pensó como animal y el Señor lo mandó a comer pasto con los bueyes. Paz de Cristo. Algunos ya han de andar viendo a ver a qué zacate se le arrancan, ¿verdad? Porque esa es la casa que yo compré con la fuerza de mí. Yo soy bien. Cállate, animal, porque vas a ir a comer hierba. Paz de Cristo. No se asuste, es la Biblia. No les digas sí porque se ofenden. Ándale pues, chiquitín, bebé. Ándale, chiquillo. Fuértese, no diga tonterías. Ese Nabucodonosor dijo: esa es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi nombre. No acabó de decir cuando el Señor le dijo: mira, allá tienes un lugar para ti. 7 años desnudo, comiendo pasto entre los bueyes, como un animal. Le creció el pelo de todo su cuerpo, de su espalda, y andaba allá. Cuando alguien no se deja procesar por el Espíritu Santo bajo la unción, va a ser procesado bajo el quebrantamiento, pastor. El que no acepte la unción tendrá que soportar el dolor. Hay otro mensaje que el Señor me dio hace mucho tiempo, y ese mensaje se titula La escuela del dolor. La escuela del dolor. Y dicen por ahí los expertos que las mejores lecciones y las que jamás se olvidan son las que duelen. Y mira, dígamelo a mí, ¿no? ¿Sabe cómo aprendí yo las tablas? El 1 por 1, 5 por 5, 25, con un cinto piteado de cuero de este tamaño. Decía el profe ahí en tercero de primaria: para mañana me aprenden la tabla del 2 y del 3. Y llega uno 3 por 1, 3 ahí enfrente, ¿no? De la clase, como 60 niños en cada salón. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 8. Y sacaba el cinto y nos metía según el error, si era el 6 o era el 7, una chicotiza por acá atrás. Y está uno, y cómo iba uno a decirle a la mamá que lo habían sonado. Le ponían otra en la casa. No, ahorita no se les quede viendo porque es bullying y va a la cárcel, va el profe que les quede bien. No, antes nos daban una chicoteada ahí en México, yo no sé acá. Cuando no nos daban con el anillo en la cabeza, con una tabla, con el cinto. Y mire qué educaditos nos hicieron. Nos sonaban y nos arreglaban por todo. Nos sonaban en la escuela, nos sonaban en la casa, nos sonaban en la iglesia. En todos lados nos emparejaron. Y mire qué buena generación sacaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya.
Ya en aquellos tiempos no se oía de bullying, pastor, porque ni chiste le hallábamos. Como todos nos chicoteaban, pues está jugando, ¿no? Así nos pasa, hermanos. En ocasiones Dios nos tiene que procesar con quebranto, con dolor, porque no aceptamos. Pedro está siendo procesado por el Señor y está viendo su gloria. Está disfrutando las maravillas y milagros del Todopoderoso humanado en la tierra en la persona de Jesús. Y Él es uno de los 12 de confianza. Pero de pronto llega el momento de la desconexión, de la separación humana. Y Pedro le dice: Señor, yo contigo hasta la muerte. No, Pedro, es que aún te falta aprender algo. Tú me vas a negar porque estás en la carne. Pero espera, después de esto vendrá el Consolador, porque no los voy a dejar solos. Ya no estaré más con ustedes, ya no me van a ver físicamente, pero ahora voy a estar en ustedes, voy a estar dentro de sus vidas. Y dice la palabra, hermano, que empezaron las torturas con Jesús. Y Pedro, al mirar al Señor bañado en sangre, golpeado, herido, él empezó a llenarse de temor. Y en la primera instancia viene alguien y le dice: tú eres de los que andaban con Jesús. No, yo no soy, yo no lo conozco. Viene otro y le dice: yo te miré, tú eres de los discípulos. No, yo no sé de qué me hablas. Y en la tercera ocasión viene una sierva ahí y le dice: tú eres de los que andaban con él, porque hasta hablas como ellos. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Empezó a maldecir. Cambió su manera de hablar. Nunca le ha tocado, pastor, que a alguien le empiezan a decir en el trabajo: tú eres hermano, ¿verdad? No, qué hijos de... para que no digan que es hermano. El Señor dice que el que se avergüence de él aquí en la tierra, el Señor se va a avergonzar de usted allá en el cielo. Así es que más vale que hasta en el pecho y en la espalda se ponga: soy cristiano, en la camiseta. Y se ponga la camiseta y diga: Cristo vive y es mi Señor y mi Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo veo a los satanistas, hijos del diablo, que se ponen de todas cosas para demostrar que son hijos de Satanás, y los hijos de Dios ocultando que son cristianos. Dice la palabra: en un momento dado, Pedro dijo: yo hasta la muerte. En un momento dado Pedro reaccionó, dando una señal de que era verdad, porque sacó la espada y le mochó la oreja a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Recuerdan eso? Saca la espada y le arranca una oreja, y luego el Señor toma la oreja. Ahí se refuta el dicho perverso y pecaminoso que dice que palo dado ni Dios lo quita. Eso es una blasfemia, porque el Señor agarró la oreja mocha de Malco y se la pegó. Yo le puedo asegurar que todos siguieron en su mismo escándalo, menos ese siervo. Porque imagínese ver su oreja cortada ya y sangrando y el dolor, y de pronto el Señor con sus manos de amor viene y le pega la oreja. Y él se queda diciendo: mi oreja aquí la traigo, pues si me la habían cortado. Pero aún así Pedro falló. Pero después dice la escritura que Pedro se fue y lloró amargamente. Aquí inicia el parteaguas de la historia de un cambio de rutina. ¿Saben dónde inicia un verdadero y profundo cambio? En las lágrimas de un corazón destrozado por un arrepentimiento genuino. Hoy falta arrepentimiento. Hay hombres que le dicen a su mujer: nunca más te vuelvo a engañar mientras me miras. Nunca más vuelvo a tomar mientras se me acaban los retorcijones. Mal. No, ¿dónde está Dios? Porque ¿cuánto pasó usted orando por el marido para que se portara bien? Unas puñaladas, una pandilla de cholos. Pero ella andaba en la borrachera y donde no debía. Se la apuñalaron y se la tiraron muerta. Y luego viene y dice, en el funeral le dijo a mi papá: hermano, me dan ganas de renegar de Dios. Le dijo mi papá: cállese la boca, a mí me dan ganas de darle unas cachetadas a usted por ser tan mala madre. ¿De dónde usted enseñó a esta chavala a andar en las pandillas? Ahora que está muerta le dan ganas de renegar de Dios. Estéril debió de haber sido.
Hay gente que si hubiera sido estéril, hermano, hubiera sido un regalo esa matriz cerrada para esta humanidad, porque parió puros delincuentes. El que no asalta, roba, mata, viola, oiga, Dios guarde. Paz de Cristo. ¿Por qué no le das hijos, Señor? Cállate, hijo, ni me pidas eso. Vieras cómo es insoportable. Este hermano se dedica a puro darle contra al pastor. Usted quiere ver sus hijos en las drogas, perdidos y asesinos, empiece a hablar mal de la iglesia y del pastor y garantizado, se lo firmo, va a tener un liacho de delincuentes. Pedro está allí con una encrucijada brutal, llorando, arrepentido, negué al Señor. Pero después de 3 días que el Señor estuvo en la tumba, viene el Señor resucitado al encuentro de sus discípulos. Yo quiero pensar que los mejores días de Pedro no fueron cuando vio a los ciegos mirar, cuando vio a los cojos andar, no fueron cuando vio leprosos sanados o muertos resucitados. Fue cuando pudo caer a los pies de su Señor, abrazarlo y decirle: perdóname, Señor, yo te negué, perdóname. Los mejores 40 días de la vida de Pedro fue cuando pudo volver a ver el rostro del maestro con vida y abrazarlo y besarlo y decirle: Señor, caray, dije que no te negaba, pero ya viste cómo lo hice. Hay una muy marcada diferencia entre la generación Judas y la generación Pedro. La generación Judas erra, falla, pero se arrepiente, se levanta y sigue peleando. Y la generación Judas va y se ahorca. Paz de Cristo. No, yo me voy al mundo, pastor. Oiga, pero mire que ya fallé, yo me voy, hermano. No, esto no fue. Hasta que va y se destruye allá afuera. Y la generación Pedro cae, ahí anda así, no, sí, se dieron una garra, sí, nos peleamos, pastor, aquí andamos, ore por nosotros, órale, pues, y ahí anda uno lidiando con el que cae y se levanta. Pero llega un momento en que el Señor les dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder. Oh, aleluya, qué promesa más gloriosa. Pero recibiréis poder. Está bien, el diablo los anda zarandeando, el diablo los llena de temor, el diablo los acobarda, los amenaza. Pero ¿sabes qué, Pedro? Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Kansas City. Y allí está Pedro, preparándose para la victoria. Y saben, hermanos, a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando son llenos aquellos 120 en el aposento alto, son llenos del Espíritu Santo, algo glorioso ocurre. Capítulo 3 del libro de los Hechos, que es la base del mensaje, y paso rápidamente. Dice la escritura que Pedro y Juan, ya el Señor había sido elevado al cielo después de 40 días de estar caminando con ellos, humanado, resucitado y humanado. Y ya Pedro había sido lleno del Espíritu Santo, y Juan también, junto con todos los demás que estaban en el aposento alto. Y en el capítulo 3 del libro de los Hechos me llama muchísimo la atención que ellos van al templo a la hora novena, la de la oración. Primer principio: alguien que quiere caminar en lo sobrenatural debe recordar que hay poder en la oración, y que el Señor ha dicho que para aquellos que crean, lo que le pidan en oración creyendo, lo van a recibir. Usted cree y usted ora, usted recibe. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hay gente que cree pero no ora, y hay gente que ora pero no cree. Se da el caso, ¿no?, de gente que ora sin creer. Estaban todos orando para que el Señor liberara a Pedro, y luego Pedro sale libre, lo saca un ángel y va y toca la puerta, y los hermanos, dice Rode, ahí está afuera Pedro. Usted es de mentirosa, chamaca, sigamos orando. Señor, libera a Pedro. Pero que ahí está, que te calles. Y Pedro está tocando la puerta. Pues no estaban orando para que lo liberara el Señor, pues lo liberó y no la creían. Así hay gente, ¿no? Tocó orar por una persona y era un matrimonio que tenían 4 años y no podían tener hijos. Les dije: a ver, hermanos, ¿hay algo que impida el milagro? No, hermano, no hay nada. Y me dijo el Espíritu Santo: diles que no estén de mentirosos y quieren un milagro. A ver, me dice el Espíritu Santo que están mintiendo. Ay, hermano, pues que la verdad nos casamos en fornicación. Fornicamos y pues ya nos casamos. Bueno, dijo: eso es maldición. La palabra del Señor dice: bienaventurado el hecho sin mancilla. Y ahorita primero comen el chocolate y después ven si lo pagan, ¿no? Paz de Cristo.
Aunque aquí eso ya, se tragan todo el Walmart y luego ya llevan las puras etiquetas, ¿no? Si bien les parece. Y dije, no, les dije, es que si ustedes no se arrepienten y le piden perdón a Dios por haber mancillado el altar haciendo pacto de mucha pureza, bien fornicados, pues no tienen cara de estar pidiendo nada. Cayeron de rodillas llorando a grito los dos. Ungí sus vidas y le dije, hermana, de aquí a 30 días vaya, hágase una prueba de embarazo. Sí, pastor. A los 30 días ella se fue, se hizo la prueba de embarazo y le manda la fotografía al marido. Y el marido dice, ¿qué? ¿Está embarazada tu hermana? No, y me acabo de hacerla, estoy embarazada. Ay, no seas mentiroso, terco a que no. Todavía fue hasta allá y le llevó la prueba y de seguro le cambiaron el nombre. ¿Cuánto? No me estés jugando. Ahí está una preciosa niña, una güerita hermosa. El Señor le regaló un milagro precioso a ese matrimonio. Dios cambia la historia de alguien. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Hay que tener una conexión con el Señor. Pero algo interesante es que dice que iban llegando al templo por la puerta llamada la Hermosa. El templo de Salomón tenía muchas puertas. El templo que construyó Salomón tenía muchas puertas y cada puerta tenía un nombre. Yo quiero pensar que ese cojo había escuchado muchas veces de Jesús. Quiero pensar que ese cojo había mirado de cerca a Jesús en alguna ocasión. El Señor allá anduvo en el templo de Salomón, entró y salió por todas las puertas. ¿Por qué no sanó ese hombre? No lo sé, los planes de Dios son perfectos. Pero llegan Pedro y Juan y casualmente se encuentran con este hombre que estaba tirado a la puerta del templo llamada la Hermosa. Y él, dice la escritura, que era cojo de nacimiento y todos los días era traído por sus padres y era puesto en ese lugar. La ley de Moisés decía que el que no trabajara, que no comiera. Aunque ahorita la ley de estos tiempos es que los que no trabajan son los que más comen, ¿no? Y voy por unas estampillas y voy por no sé qué y aplico desempleo y anda y no quieren trabajar. Eso no pasa aquí en Kansas, es más al lado de Texas, de aquel lado, ¿verdad? Va a decirme, no, en Texas no pasa. Pero llega Pedro y mira la condición de aquel hombre. Escuche, para la familia se volvió una pesadilla la desgracia de su hijo. En aquellos tiempos, hermanas, dar a luz un hijo varón era lo mejor que le podía pasar a una mujer. Porque las mujeres, decía ayer, no tenían voz ni voto. Así que tener un hijo varón era una garantía, una seguridad de vida. Si mi esposo muere, mis hijos hombres dan la cara por su madre, ¿cómo no? En aquellos tiempos no había ultrasonidos, hermanas, para ver cómo venía el niño, si venía bien, si era niño, si era niña. No. Tenían que esperarse los 9 meses hasta el momento del parto. Así que aquella mujer vivió 9 meses de alegría, de celebración, y de alguna manera las mujeres dicen, wow, como que esa panza es de un niño o bebé, es hombre o es mujer, y estaban esperando con alegría. Pero en el momento del parto inició su viendo y usted con el taco lo devuelve y le baja la cortina, no, Pedro le dice, míranos. Y él les estuvo atento, como esperando recibir de ellos. Probablemente su corazón empezó a latir y a decir, ay, Dios quiera y me den algunos cuantos pesos para poder comer ya este día, irme a mi casa. Estoy quemándome los pies, estoy el sol, ya estoy cansado, agotado, deshidratado. Y él está pensando y esperando y atento. Y luego Pedro le sale, pues no tengo oro ni tengo plata. Oiga, qué bueno que Pedro no traía nada de dinero. Yo me doy cuenta, iglesia, que hay ocasiones que el Señor nos cierra la llave de la economía para que nos movamos en fe. Paz de Cristo. El Señor le va a cerrar la llave a alguien para que se meta en lo sobrenatural, para que vea su gloria. Y Pedro dice, pues no tengo oro ni tengo plata. Y como que el cojo dice, me lleva el tren, dicen en Juárez. Pero lo que tengo te doy. ¿Cuántos dan gloria? Y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al instante, dice la escritura, se le afirmaron sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie. Y me encanta el hecho de que la historia nos da detalles. Dice la Biblia que ya no se quedó afuera del templo, sino que ahora entró con ellos en el templo, brincando, saltando y alabando a Dios a voz en cuello, gritando, Él vive,
Él me ha levantado. Jesús de Nazaret sigue en medio de nosotros. Ha cambiado mi historia. La rutina de un mendigo cojo cambió en un momento, en un encuentro con hombres ungidos. Hay gente, hermanos, que se ha acostumbrado y ha hecho una rutina de su vida los conflictos matrimoniales, pastor. Todos los días se maldicen, todos los días se pelean, todos los días se injurian. ¿Saben por qué? Porque no han permitido que el Espíritu Santo entre en medio de su hogar. Hay gente que se ha convertido en una rutina, hermano, el tenerse que inyectar la insulina en el estómago. Hay gente que ha tenido que hacer una rutina, las hemodiálisis. Pero saben, hermanos, yo conozco un Cristo que hace nuevas todas las cosas. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Oh, aleluya. En el año del 2009 me invitaron a una campaña en Culiacán, Sinaloa. En un lugar, en uno de los pueblos que está por allá en Sinaloa, se llama Costa Rica. Y estuvimos por allá predicando. Y una noche nos habló una familia que estaba en el hospital pediátrico de Culiacán. Y le hablaron al hermano que me invitó y dijo: hermano, mi hijo está grave, está agonizando de leucemia. Ya le hicieron trasplante de médula ósea, no se recupera, las cosas van de mal en peor, está hinchado, lleno de moretones, de hematomas, la fiebre no baja, mi hijo se muere y estamos cansados. Tenemos ya 4 meses durmiendo aquí en el piso del hospital. Y entonces el hermano les dijo: hermano, pues cuando se termine el culto, vamos para allá a orar por el niño, al hospital. Muy bien. Se terminó el culto como a las 10 de la noche. Y cuando se está terminando el culto, el hermano les habla y les: oiga, pues nomás para decirles que vamos para allá. No, dice, ya sacamos al niño del hospital. Pero ¿cómo que lo sacaron? Sí, y ya vamos para allá. Bueno, dijo el hermano, si quieren nos encontramos en la carretera, porque nosotros ya salimos también. Perfecto. Y recuerdo que por ahí, donde usted quiera, media carretera en Sinaloa, ya casi las 11 de la noche, nos encontramos con una camioneta y de pronto nos bajamos. Hacía mucho frío como aquí. Recuerdo que hacía mucho frío, era un mes quizá de enero. Y nos bajamos de la camioneta y los padres se bajan con el niño en una delgada camisetita verde, hirviendo en fiebre. Y dije yo: lo mataron al niño estos. Hirviendo en fiebre, lo sacaron a la fuerza del hospital. Dice que los médicos los hicieron firmar una responsiva por si al niño le pasaba algo. Y ellos firmaron y sacaron al niño. Y luego me bajo yo de la camioneta. Yo no era todavía ni ministro, pastor, era laico. Y entonces yo pues no imponía mano ni nada. Dije yo: ahora sí la hicimos buena. De esas veces que se echa usted el paquetote y dice: ay, Jesucristo. Y se baja el papá, la mamá, y vienen y me ponen al niño en los brazos. Tenga, hermano. Y lo agarro yo al niño hirviendo en fiebre. Y trato de cubrirlo por el frío. Estábamos a la intemperie. Levanto mis ojos y le digo: Señor, mira nomás la fe de ellos. Mira cómo te creen a ti, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Yo soy menos que nada, pero tú eres el Todopoderoso. Si tú quieres honrar la fe de ellos, Señor, vas a hacer algo en esta noche. Hicimos una oración de unos minutos. Fui lo más breve que pude porque estaba muy frío, el niño enfermo. Y que se nos muere aquí. Se lo entrego a los papás, se suben al vehículo y se van. Ya no se regresaron a Culiacán, se regresaron a Guasave, Sinaloa, donde ellos vivían. En un lugar como unas 2 horas o 2 horas y media de Culiacán. Se fueron, llegaron ya casi a las 2 y tantas de la mañana. Y dicen los hermanos: llegamos tan agotados que acostamos al niño así como desmayado ahí en una cama. Y nosotros, oiga, 4 meses durmiendo en el piso del hospital. Dice: llegamos y caímos como muertos. Nos olvidamos de todo, mi esposo y yo. Pero en la mañana muy temprano, como a las 7 de la mañana, que empiezan a oír gritos y escándalo. Y: mami, papi, tengo hambre, levántense. El niño estaba brincando en la cama. El Espíritu Santo lo había sanado. Oh, aleluya. Cuando alguien le puede creer a Dios, su rutina, su historia cambia para siempre. Ellos se levantan y dicen: ¿y luego qué hizo, hermano? Pues le dio unos blanquillos y vámonos para Culiacán otra vez. Le dieron almuerzo al niño y van y paran en Culiacán.
reciben los oncólogos especializados en leucemia al niño y lo ven muy bien. Dice, oiga, ¿a dónde llevaron al niño? ¿Qué le hicieron? Y lo meten y empiezan a examinarlo, a hacerle estudios. Ellos le daban días de vida, probablemente algunas horas, y ahora el niño viene perfectamente bien y lo estudian, le hacen análisis de sangre y dicen, no sabemos qué pasó. Le habían hecho un orificio en la columna vertebral para hacerle el trasplante de médula y estaba sellado. Y ellos dicen, no sabemos qué pasó, pero la leucemia desapareció. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, sistema de hemoglobina, todo está perfecto. Ahora díganos qué le hicieron. Y ellos le dijeron, tenemos a un Cristo de poder que sana y salva. Y anoche que lo sacamos de aquí, lo llevamos a la presencia de Dios. Y el Señor lo sanó. Y nomás lo trajimos para que ustedes sepan que hay poder en Cristo. Y los doctores se quedaron, oiga, meses luchando por la vida del niño. Se lo llevan en agonía y lo traen sano. ¿Saben, hermanos? La historia de un milagro conmovió a tantas almas que por el milagro del cojo 5,000 personas se convirtieron a Cristo. Hay ocasiones que Dios permite quebrantos para que multitudes vengan al Señor. Voy a volver a repetir eso, pastor. Hay ocasiones que el Señor permite quebrantos en nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Oh, aleluya, bienaventurado el que padece por causa de mi nombre. Yo quiero concluir esta palabra diciendo, hermanos, hay mucha gente que ha vivido agotada en una rutina de dolor. Hay gente que está extasiada de maldad, de dolor, de quebranto, de angustia, pero aún así ha vivido con un corazón bloqueado. Yo quiero decirle hoy que si usted buscase al Espíritu Santo con toda su alma, que si usted clamara la presencia del Señor, Espíritu Santo, ven sobre mi vida, te necesito. ¿Sabe cuándo va usted a cambiar completamente la historia de su vida de dolor a una historia de victoria y de felicidad, de plenitud, de gozo, como dice la palabra? Cuando usted esté lleno y desbordante de la unción del Espíritu. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hay libertad, hay gozo, hay paz, hay milagros y maravillas continuamente. 11 años, 12 años he caminado con Dios como evangelista, y yo me deleito en ver la gloria de Dios, lo que Dios hace. Pero también en esos 12 años he visto gente morir con el corazón endurecido. También me ha tocado ver matrimonios terminar devastados, familias con el corazón endurecido a la voz y a la palabra de Dios hasta que caen en el mal. Porque la palabra del Señor dice que el que endurece su corazón caerá en el mal. No dice a lo mejor cae, dice caerán. La pregunta sería, ¿y hasta cuándo quieres salir de tu rutina? ¿Hasta cuándo quieres salir de tu rutina? Yo hoy quiero invitarle que se ponga en sus pies. Quisiera invitar a este altar a aquellos que quieran buscar la presencia del Espíritu Santo. Mire, la historia de Pedro cambió para siempre después que fue lleno del Espíritu Santo. Pero algo glorioso ocurre. No solo cambió la historia de Pedro, cambió la historia de miles y miles. Porque solo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en su primer mensaje por la llenura del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. Pero en el milagro del cojo de la puerta a la hermosa se convirtieron 5,000 personas, 8,000 personas en cuestión de 2 días. Hay gente, hermanos, que tiene toda una vida en Cristo y no se ha ganado a ni uno, pastor, pero ha echado a varios para afuera. Paz de Cristo. No se gana a nadie, pero es la trilladora. Al que no se mueve se lo lleva el tren. Hermanos, necesitamos la unción. Necesitamos dejar de jugar al cristiano. Hay testimonios que le estaba contando al pastor, que no los cuento así abiertamente porque son muy difíciles. Pero hay gente con la que hemos hablado y le hemos dicho, entiende, busca a Dios, apártate de esa vida de pecado, obedece.
Gente que ha estado tan cerca de su salvación y por una mala decisión han terminado muertos. Gente que ahora mismo está presa en una cárcel con años encima. Hace algún tiempo atrás me mandó un mensaje, un recado, una jovencita que yo pastoreé hace muchos años atrás, en el 2010. Y me mandó un mensaje desde la prisión, donde está sentenciada a cadena perpetua, 60 y tantos años de prisión más los que tiene. Y me mandó decir: pastor, me puede tanto el no haber hecho caso a la palabra que usted nos predicaba. Y su sermón, las consecuencias de una mala decisión, me resuena en la mente de día y de noche, y tengo tanto dolor y amargura en mi alma. Quisiera hacer una oración por mí. Una muchachita que yo pastoreé siendo jovencita, 18 años de edad, 17, 18 años. Se involucró con malas amistades, cayeron en un problema, la inculparon y le dieron todos esos años de prisión. Hay gente que no sabe lo que le está esperando a sus hijos, a su familia, si no buscan el Espíritu Santo. Hay gente que va a llorar sobre un féretro, sobre un ataúd. Me tocó ver en Ciudad Juárez a una madre, hija única de aquel matrimonio. Ellos, el varón no dejaba de tomar. Era de esos tomadores, ¿cómo se llama? Sí, como que en puras fiestas así muy nice tomaba, ¿no? De esos finos, tomador fino. Se traga el borracho ese de todo mundo. Pero tanto tenía botellas en su casa que la hija empezó a probar una, y empezó a probar otra, y empezó a probar otra. Un mal día, él le dijo: hija, puedes ir y vas y pagas por favor los servicios de luz. Y le dio dinero, le dio los recibos y le dio las llaves del carro. Y la jovencita, hija única, ni más hijos hombres ni más hijas mujeres, solo ella, y ya ellos mayores, se va que a pagar la luz, los servicios, y no regresaba a casa. Y entonces empieza el papá a inquietarse, y la mamá: oye, pues mi hija no viene. Y sale el papá a buscarla y la encuentra en cierta casa con los amigos tomando. Y él se baja enfurecido, le grita a su hija: súbete al auto, ¿cómo me puedes hacer esto? Estás loca, eres una borracha. Y ella responde y grita: ¿y con qué cara me dices eso si tú también eres un borracho? Él la toma por el brazo, la vergüenza delante de sus amigos, la sube a su carro y la lleva a la casa. Llegando a la casa le dice a la esposa: ven conmigo, vamos a recoger el otro carro que dejó allá amigo. Se van los dos a recoger el auto, pero al volver a casa, él sube para hablar con su hija y la encuentra con un disparo en la cabeza. Yo estuve en ese funeral, pastor. Una muchachita hermosa, parecía una muñeca en una caja de aparador. Se arruinó su vida en un momento de dolor. ¿Sabe por qué? Porque mamá era cristiana, pero papá era un borracho. Y él lloraba y abrazaba el cajón y quería abrirlo y forcejeaba y gritaba: mi hija, hija mía, yo te maté, yo fui el culpable, quisiera morirme, yo me quiero matar, gritaba el padre. Porque mientras pudo corregir su vida, su rutina miserable de pecado, él no quiso hacerlo. Pero ahora su hija única estaba muerta. Si usted va a esperar a cambiar su vida cuando las cosas queden marcadas en su alma, probablemente sea demasiado tarde. Así que esta tarde, pastor, con su permiso, yo quiero orar por la llenura del Espíritu Santo en esta hora. Alguien que quiera salir de la rutina necesita el Espíritu Santo. Y sabe, le tengo buenas noticias. Tras la llenura de la unción del Espíritu Santo, los milagros ocurren en automático. Las maravillas se hacen presentes en tu día a día. Empiezas a caminar en lo sobrenatural. El Señor está cansado, pastor, de una iglesia natural. Cansado. No podemos nosotros, siendo hijos de un Dios sobrenatural, vivir arrastrándonos en lo natural.
El Señor quiere que nos elevemos en su nivel espiritual. Pero estamos atados a lo terrenal. No, yo no creo que mi esposo cambie. Yo no creo que mis hijos y están en drogas, están en alcohol, están en pandilla. Yo no creo. Hermano, métase al fuego del Señor, y ese fuego que arderá en usted incendiará su familia por el Espíritu, y la vida de ellos va a cambiar. Si este ministerio ha sido de bendición para ti y te gustaría apoyar, ofrendar, o eres miembro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y quisieras diezmar, lo puedes hacer a través de cualquiera de estas plataformas.